Esto en realidad no es una webinar, es un documental grabado en vivo que te va a contar en primera persona la experiencia de una implementación BIM muy profunda en una empresa muy grande, con proyectos icónicos y geográficamente distribuidos, con un programa de implementación muy exigente, con mucha gente involucrada y al menos 7 equipos de trabajo colaborando en forma simultánea desde 3 países solo en la etapa de proyecto. Todas estas características hacen de esta una implementación BIM casi única, con condiciones de entorno irrepetibles y en condiciones de laboratorio casi aséptica. ¿Cómo comenzó esta historia? Vas a conocer a Marcelo Minoliti, el líder natural de un equipo de trabajo ya conformado, un equipo increíblemente profesional y lo suficientemente ordenado y comprometido como para poner en práctica estos estrictos procesos BIM que operan generando las condiciones correctas y el clima propicio como para que florezca la colaboración y la interoperabilidad como jamás viste. Y vas a conocer al equipo de implementación de Miller Co. a cargo del arquitecto Héctor Miller en persona y del arquitecto Eduardo De Feo, que son quienes diseñan y lideran este proceso de transformación, aún en curso, pero ya con los méritos necesarios como para ser contado. Vamos a sumergirte en los logros concretos de esta implementación y en su profundidad. Vamos a ayudarte a descubrir la transformación intraempresa que se genera, pero sobre todo vas a ver cómo esta transformación empresaria induce a todo el ecosistema que rodea Aeropuertos Argentina 2000, proveedores, estudios de arquitectura, consultores de ingeniería, empresas constructoras, gerenciadoras o empresas dedicadas a facility management y operación, a ser mejores. Les decía que qué bueno que tenerlos todos ahí y poder compartir esto, que es una experiencia increíble para todo un grupo de personas que entendió un desafío importante, importante por el compromiso, importante por la escala de los proyectos que se manejan, importante por eh, la distribución en el territorio y en el mundo que tienen, eh, pero sobre todo importante por el cambio de cultura que se entendió, que nosotros propusimos y es que ellos supieron llegar adelante. Y yo creo que la palabra que lo puede caracterizar de alguna forma es coraje, no valentía, sino coraje, porque hay que tener coraje también para entender esto y después cargárselo sobre los hombros y hacer un cambio de semejante magnitud. Y esto empezó hace más o menos un poquito más de 2 años en un seminario. Acá en Buenos Aires nosotros dictamos estos seminarios simplemente para llevar un mensaje y para tratar de transmitir nuestra forma de entender, que siempre es desde el punto de vista más filosófico, más conceptual lo que es BIM. Y en ese seminario que dura 8 horas o un poquito más, nosotros nunca sabemos quiénes son las mayoría de las personas que vienen. Estaba el arquitecto Marcelo Minoliti, que simplemente se presentó como del área de infra de Aeropuerto Argentina 2000 y estuvo las 8 horas sentadito, prácticamente sin emitir demasiada palabra, anotando muchísimo, escuchando muchísimo, viendo. Y cuando nosotros terminamos esos seminarios que tienen una carga de datos importante, siempre nos quedamos charlando en la última sección de despedida con la gente. Le preguntamos, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo te fue? Eh, Dice, muy bien, ya van a tener noticias mías. Y ahí empezó la historia. Bueno, y ahora estamos acá, casi 2 años después, y ya en el último tramo de una implementación muy fuerte, muy profunda, muy al hueso. Y lo lindo de esto es que esta historia la van a escuchar ustedes de primera persona, la van a escuchar directamente de ellas. Un grupo de gente, un grupo de personas, ¿no? Esto se hace con gente fundamentalmente, con un altísimo grado de compromiso, todas personas profesionales. Todo lo que van a escuchar hoy son gerentes de grandes proyectos, toda gente profesionales de primera línea que tienen ganas y tienen hambre de romper los límites, de ir cada vez por más excelencia, de ser cada día mejores. Pero fundamentalmente con lo que nos quedamos es que lo que hace la gran diferencia es su calidad y su calidez humana,
que esto lo que hizo fue permitir consolidar un equipo de gente de un lado y del otro, para que nosotros hoy pudiéramos estar acá. Y esto se construye con gente. La técnica, la sofisticación, lo digital, lo que aparece quizás acá, estos son los ejemplos, son los 4 casos leads con que nosotros van a hablar los chicos hoy. Esto es solamente la puntita del iceberg, ¿no? Lo que se ve detrás de esto es simplemente una expresión de un resultado geométrico acá, pero hay muchísimo trabajo, muchísima reestructuración de todo lo que pasaba dentro de aeropuertos, mucho compromiso, muchas reuniones, idas y venidas, nuestra definición de nuestros estándares en nuestros manuales, protocolos y templates, discutidos, de alguna forma cercenados, de alguna forma recompuestos, discutidos otra vez, puestos sobre la tabla, sobre la mesa, y todas las idas y vueltas, que eso es lo que es la construcción, no de un curso. Esto nunca se resuelve en concursos, sino sobre una implementación, que lo que definitivamente es un cambio de cultura adentro de la empresa, con las personas de las empresas. Y en estos tiempos que pasan, nosotros necesitamos tomar decisiones que no son técnicas, decisiones que son difíciles, que tienen que ver cómo encaramos estos procesos de innovación digital en una era disruptiva como la que estamos pasando, cómo lidiamos con esta nueva sociedad superconectada, que es una sociedad de la información, y sobre cómo generamos nuestras nuevas habilidades, ¿no? En ese proceso de generar nuevas habilidades tenemos que estar dispuestos a desaprender para aprender en estos nuevos escenarios que nosotros nos tocan pasar. Y en este punto, lo que lo quiero dejar es a la gente más importante, a la gente de la BMO y a una persona que nos dio la vida, la suerte de cruzarnos, una persona, un tipo que admiro profundamente y respeto muchísimo, que se llama Marcelo Minoliti, que tuvimos el privilegio de que sea el director de todo este proyecto y de lo que sucedió acá, y ustedes un poquito van a poder compartir, aunque sea una pizquita, de qué fue lo que pasó, de la mano directamente de quienes lo llevaron a cabo, y que no seamos nosotros los que contemos la experiencia, sino yo creo que esto va a ser fundamental en el sentido de que los propios protagonistas que hicieron posible esto por lo menos pueden compartir con todos ustedes las experiencias por lo que ellos pasaron, el estado de situación por la que transitaron, y hoy en día qué es lo que tienen acá como para contarnos y un poco convidarnos de su experiencia. Así que, Marce, un placer enorme de todo el grupo de Miller Coit, todo el grupo de la BMO, para que nos cuentes y compartamos este rato con todos ustedes. Así que te paso la palabra, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Estos encuentros virtuales son espectaculares. Pero bueno, necesito arrancar la conversación en forma inminente con una fe de ratas. ¿Por qué? Porque la frase que yo le dije acá al amigo Miller el día que nos conocimos no fue "ya van a tener noticias mías", porque parece una frase de Terminator, esa medio de mafioso. La frase fue "vos y yo tenemos mucho de qué hablar". Y en realidad esa frase fue la que arrancó de alguna forma todo este proceso, que obviamente fue muy amigable desde el principio, pero sumamente intenso y tortuoso. También la aclaración que vale hacer es que yo no tenía ni la menor idea en lo que me estaba metiendo cuando empezamos con esto. Tenía como un sueño en la parte de atrás de mi mente, pero bueno. Voy a rebobinar un poquito y en realidad les voy a contar un poco quién soy y lo que yo hago en mi trabajo y lo que de alguna forma manejo, gestiono. Bueno, Jorge les contó, mi nombre es Marcelo Minoliti, soy arquitecto, vivo en Buenos Aires, trabajo como director de infraestructura de Aeropuertos Argentina 2000, que es una empresa que gestiona ya desde hace más de 20 años
33, 34 aeropuertos acá en Argentina y formo parte de un grupo que es Corporación American Airports, que gestiona, opera 54 aeropuertos en distintas partes del mundo. El área que yo manejo, la dirección de infraestructura, es una oficina técnica in-house, básicamente, de la empresa, que se ocupa fundamentalmente de diseñar y documentar y dirigir obras de los aeropuertos que hacemos en distintas partes del mundo, con distintas modalidades, digamos. No todos los esquemas de trabajo son exactamente iguales. Hemos trabajado asociados con estudios de arquitectura. Documentamos la mayoría de los proyectos in-house, que son proyectos nuestros, y trabajamos asociados con empresas de gerenciamiento, de constructoras, etcétera, etcétera. Bueno, es otra historia más larga. Yo trabajo en aeropuertos desde el año 99, o sea que ya llevo, el mes que viene se van a cumplir 21 años dentro de la empresa, y otro tanto que yo tenía de antes en el grupo, con lo cual ya los aeropuertos están en mi vida desde hace más de 20 años. El área que yo manejo es una oficina técnica in-house, como les decía antes, de casi 70 personas, entre arquitectos e ingenieros, que se ocupan del desarrollo de los distintos proyectos en donde trabajamos. El 90% aproximadamente de los proyectos que hacemos son básicamente proyectos de aeropuertos, pero también hemos hecho arquitectura de otras cosas. De hecho, una de las últimas obras que hicimos fue la reestructuración de todo el edificio corporativo de oficinas de la empresa. El tema de diseñar aeropuertos y documentar aeropuertos y dirigir las obras de aeropuertos nos llevó siempre al proceso de estar de alguna forma atados constantemente a aquello que documentamos y que diseñamos, cosa que no es demasiado convencional en la profesión. La mayoría de los arquitectos documentan o proyectan para terceros, digamos. En muy pocos casos los arquitectos después tienen que estar de alguna forma constantemente en relación con aquello que en algún momento proyectaron. Y eso a lo largo del tiempo nos ha hecho generar una metodología de trabajo de alguna forma, donde por un lado hemos tenido la chance de ir corrigiendo nuestros errores, porque proyectábamos y construíamos, y con el hecho de construir verificábamos si aquello que habíamos diseñado había sido correcto o no, etcétera, etcétera. Y nos ha permitido modificar, ajustar y cambiar un montón de cosas a nivel diseño, uso de tecnologías, etcétera, etcétera. Pero una de las cuestiones que siempre quedó así como inconclusa, o quizás no quede inconclusa, pero sí queda muy relacionada a las acciones de las personas, tiene que ver con esto de la gestión de los espacios y los edificios a lo largo del tiempo. Más allá de protocolos internos y etcétera, siempre había ahí como un cordón que se cortaba. El tema de BIM nació después de ese seminario que mencionó Héctor antes, como la chance de poder finalmente encontrar un sistema que nos permitiera, como equipo de trabajo, como oficina técnica, restablecer una relación funcional en lo que es el desarrollo del proceso del proyecto, no solamente con el trabajo que nosotros hacemos adentro de la oficina como arquitectos y como diseñadores y como ingenieros, sino también con el trabajo que tenemos con asesores que nos ayudan en el desarrollo de los proyectos, asesores de las distintas ingenierías, y fundamentalmente con la evolución de esa documentación a lo largo de todo el proceso de la obra y la evolución de esa documentación de cada uno de los proyectos una vez que la obra está materializada en relación a la información que el proyecto debe entregar conforme a obra para las personas de otra área de la empresa, que es operaciones y mantenimiento, que toman esos edificios que nosotros diseñamos y construimos y se ocupan a lo largo de los años de operarlos. El desarrollo de este nuevo paradigma de trabajo con BIM
obviamente implicaba tomar decisiones bastante significativas en un principio. Fundamentalmente era, o es, porque en realidad todavía no terminó y supongo yo que no debe terminar nunca, un proceso de reculturalización absoluta de todo el sistema. Todos los individuos que forman parte de esta área y los asesores también, de alguna forma tienen que aprender, asimilar y antes que todo eso quizás aceptar una nueva forma de trabajo. Y en definitiva eso también está vinculado con una nueva forma de pensamiento desde algún punto de vista. Esta cosa de que BIM de alguna forma fuerza a una interrelación de los distintos eslabones productivos de un proyecto a tener una coerción muchísimo más fuerte entre sí y muchísimo más estructurada desde algún punto de vista. Normalmente o históricamente los proyectos estaban mucho más atados a la interrelación y la relación específicamente de cada una de las personas dentro de los proyectos. BIM como herramienta, en realidad, lo que te permite es gestionar información desde una interrelación muchísimo más fuerte de las personas en cada una de las distintas etapas del proyecto. Obviamente esto no sucede por default, digamos, como todo proceso cultural desde algún punto de vista, no está vinculado específicamente con el manejo o la gestión de una herramienta propiamente dicha, digamos, como normalmente, históricamente siempre se entendió que quizás sucedía con el CAD o con todas las distintas evoluciones de esas distintas herramientas 2D o 3D. El tema de BIM era un cambio de paradigma. Esta famosa trilogía de los manuales, protocolos y templates, que fue una de las primeras cosas que empezaron a aparecer cuando nos empezamos a juntar, tenía que ver con definir y diseñar los manuales, protocolos y templates que eran específicamente ad hoc, pensados y planteados para aquello que nosotros necesitamos desarrollar como proyecto específicamente. Y el desarrollo de estos manuales, protocolos y templates, que en realidad cuando empezamos a trabajar era la nada misma, porque tomamos esquemas que Miller tiene desarrollados como protocolos iniciáticos y empezamos a ajustarlos a los objetivos de diseño que nosotros teníamos, desde algún punto de vista fue como el arranque de todo el proceso. Yo quise empezar el proceso como una cosa completamente distinta y en realidad en aquel momento cuando empezamos lo dividimos como en 3 etapas específicamente. Una de las etapas tenía que ver con la documentación de un proyecto que en ese momento era la terminal de partidas de Seiza, que estábamos empezando a construir. La redocumentación de este proyecto, que tenía su documentación hecha de CAD, meterlo dentro del protocolo Revit y BIM. Esa era una tarea. La segunda tarea era el inicio, de alguna forma, de estos manuales, protocolos y templates como metodología propia y particular focalizada en las necesidades de aeropuertos. Y la tercera tarea era la capacitación de las personas que formaban parte del equipo de trabajo. De alguna forma esa era y es la tarea más compleja de todas, porque esa tarea no está solamente relacionada con que las personas aprendan a manejar una nueva herramienta, sino que fundamentalmente adhieran intelectualmente a una nueva forma de trabajar, que no solamente está vinculada con una tecnología, sino vinculado con un proceso. Porque de alguna forma esta nueva metodología no apunta tanto
al resultado final, que obviamente sí es, que el resultado final es básicamente la materialización de la obra o la construcción del edificio, sino fundamentalmente apunta a elevar la calidad del proceso productivo de esa documentación, asumiendo como concepto primario que si uno eleva la calidad del proceso de desarrollo de la documentación, por default necesariamente se estaría asumiendo elevar la calidad del producto a materializar. Y a mí me interesaba mucho elevar la calidad, y me sigue interesando, obviamente, elevar la calidad del proceso proyectual, porque entiendo que en la mejora constante de la calidad de ese proceso está por default la mejora constante del resultado construido. Y también me interesaba hacer eso para mejorar fundamentalmente también el resultado de la documentación que a lo largo de la obra se va desarrollando como documentación conforme a obra. Obviamente este cambio, esta forma, donde históricamente esto quizás siempre está dividido más por compartimientos estancos, normalmente los proyectistas no participan tanto de las obras, no es nuestro caso, no es personalmente tampoco el mío. Yo llegué a la arquitectura, llegué al proyecto de la arquitectura después de haber tenido una experiencia bastante significativa en mi vida en obra, con lo cual para mí proyectar está necesaria y fuertemente vinculado con la idea de construir, con lo cual para mí no son como dos instancias separadas, sino hay como una interrelación absoluta de que al momento de proyectar uno debe entender, saber y visualizar cómo es que algo se va a poder materializar después. La herramienta es, BIM de alguna forma, no es que te permite hacer eso, sino que te obliga a hacer eso. Y en el obligar, para mí había una relación sumamente interesante, porque BIM lo que no te permite de alguna forma es que vos documentes absurdos, que es algo muy convencional en el acto de producir una documentación de arquitectura. A veces los absurdos son hechos por error, y muchas veces los absurdos son hechos por completo y absoluto desinterés o por falta de interrelación entre las partes, digamos. BIM de alguna forma no solamente es una herramienta que en el ongoing del desarrollo de la etapa proyectual te va identificando situaciones de conflicto muy claramente, sino que al forzar una interrelación entre las distintas partes que desarrollan el proyecto, de alguna forma está forzando también que cada una de esas distintas partes estén obligadas a interactuar productiva y proactivamente con las otras, y a interactuar y a defender su propia instancia intelectual de lo que están tratando de desarrollar frente a los otros distintos coautores que los proyectos tienen. En el caso de los proyectos que hacemos nosotros en nuestra oficina, eso es una situación sumamente compleja, porque los aeropuertos son edificios, en la mayoría de los casos, de cierta gran escala, pero son edificios tecnológicamente bastante complejos, digamos. Complejos desde un punto de vista de la interrelación que existen entre las tecnologías, y complejos hasta desde un punto de vista presupuestario. La infraestructura en un aeropuerto, y por infraestructura me refiero a toda la tecnología que el aeropuerto lleva metido adentro, se consume prácticamente casi el 50% del presupuesto del edificio. Eso obliga a que uno tenga que ponerle mucha calidad de pensamiento y mucha atención a lo que se está diseñando y lo que se está
volcando dentro de esa información que se produce. Primero porque cuesta mucho y los errores en algunos casos suelen ser muy costosos también, sino porque en el momento en el que el proceso constructivo empieza a desarrollarse, es muy difícil entrar en un proceso de back and forward de verificación de cosas. Las tecnologías en algunos casos tienen interrelaciones muy fuertes entre sí mismos, más allá de las tecnologías convencionales que cualquier edificio puede llegar a tener, de energías, aire acondicionado, sanitarios, incendios, de lo que sea, aparecen tecnologías y sistemas ad hoc específicos de los aeropuertos, lo cual de alguna forma complejiza un poco más toda esta idea del proyecto. Entonces, desde el punto de vista de lo que es el proceso proyectual, BIM como herramienta ofrecía una plataforma de gestión, de alguna forma, de todo este tema desde la idea madre, desde el arranque, desde la protocolización del proyecto, ni bien uno tenía ya 4 líneas dibujadas en un papel. Y la otra cosa que me atraía a mí fundamentalmente es que desde el vamos, el edificio o el proyecto se empezaba a documentar en 3 dimensiones. Y en 3 dimensiones se documentaba el proyecto para todos los participantes. Y esto normalmente en los proyectos no es siempre así. Y 3 dimensiones no me refiero solamente a que el proyecto tenga plantas, cortes, vistas y renders o elevaciones o cualquier documento en 3D como convencionalmente se puede llegar a dibujar. Me refiero a que las 3 dimensiones albergaban también, aparte de la arquitectura, todas las ingenierías que normalmente los edificios poseen. Entonces esto permitía desde el vamos trabajar en un concepto en el que en este tipo de obras se empieza a trabajar al final en la mayoría de los proyectos, que es el tema de la resolución de las interferencias. De hecho, paradójicamente, se asume la interferencia como una existencia cierta que uno va a tener, con la que uno va a tener que lidiar y corregir con el devenir del proyecto. Cuando en realidad uno podría llegar a pensar esa paradoja desde el origen de la idea, diciendo, si la cosa está correctamente pensada, y pensada de tal forma de que nada interfiera entre sí, no habrá interferencias que resolver. Parece como un juego de palabras y quizás hasta medio como utópico o paradoxal, pero en definitiva se tendría que poder llegar a plantear eso desde ese punto de vista si todos esos participantes de esas distintas acciones forman parte del proceso proyectual. BIM y su herramienta Revit, desde algún punto de vista, te permiten que ir visualizando, porque en realidad el mayor de los problemas es ese, es poder visualizar las cosas, desde el comienzo, desde el inicio, todo este tipo de planteos y situaciones. Y esa visualización desde algún punto de vista, en realidad va permitiendo un montón de cosas. Un montón de cosas en los procesos intelectuales que cada una de las personas que participan del proyecto van haciendo. Y va permitiendo justamente también que cada una de estas personas, en silencio, no necesariamente alertados por un tercero que lo visualice y se lo hace ver, pueda verificar estas distintas situaciones a lo largo del desarrollo del proyecto.
Y en particular para mí, como líder quizás de los distintos proyectos, me permitía forzar al sistema a hacer algo que a mí me pasa por default, que es ver los proyectos en 3 dimensiones. El CAD como herramienta en ese sentido yo creo que fue una herramienta fantástica en el momento en el que apareció, pero bastante cruel desde algún punto de vista, porque hay una generación de arquitectos a los cuales el CAD de alguna forma le facilitó tanto las 2 dimensiones que de alguna forma los endureció un poquito para las 3 dimensiones. Y esta herramienta, este sistema y sus distintas herramientas, desde algún punto de vista, lo que está haciendo es volver a una mecánica de pensamiento fuertemente vinculada con el tema de las 3 dimensiones, porque es en definitiva como sucede todo, digamos, la vida es en 3 dimensiones y los edificios son en 3 dimensiones, y las ingenierías y la tecnología que uno le mete en un edificio también es en 3 dimensiones, aunque no la veamos está, digamos, el espesor de un muro no es infinito y no entran infinitos layers de caños dentro de un muro, ni entran infinitos layers de tecnología en el paquete de un cielo raso, entran cierta cantidad y se interrelacionan entre sí de cierta forma, no de la forma a que cada uno se le ocurre. Entonces no tiene mucho sentido proyectar cada uno de estos layers de información y que después alguien se ocupe de verificar si estos layers de información están correctamente interrelacionados entre sí o hay que resolver interferencias. Para mí tener la chance de poder evaluar, de poder pensar, de poder documentar, de poder entender todo eso durante el desarrollo del proceso proyectual es un valor agregado increíblemente significativo. Y me parece que, en definitiva... Bueno, no te empaña. En definitiva, creo complejiza desde el punto de vista histórico, digamos. Cuando uno se empieza a relacionar con la herramienta y con el sistema y con la forma y con las distintas variables, en realidad se entiende que no lo hace más complejo, pero desde un punto de vista pareciera como que sí, es como medio overwhelmed. Esto de que hay que manejar mucha más información en esta matrix de interrelación de cosas que aparece. A mí personalmente no me pasa eso, pero no tomo mi cabeza como métrica básica del sistema, sí, pero entiendo que esta visualización de las 3 dimensiones del sistema obviamente cambia de forma radical la aproximación a los proyectos, a los procesos y a los distintos resultados. Después, bueno, Héctor hablaba antes del tema de lo del coraje y todo eso. Él lo visualiza esto desde un punto de vista así muy como prosaico. Y para mí no es así. Más que yo no siento ningún tipo de coraje en tener que hacer esto, ni al contrario, lo que siento es una gigantesca chance u oportunidad. Es como estar formando parte de un momento bastante significativo en el cambio del paradigma del pensamiento o de la potencialidad de pensamiento de los proyectos. Y desde ese punto de vista me parece que es sumamente valioso. Obviamente tiene complejidades porque
no le resulta igualmente sencillo a todas las personas de entender. Cada uno, cuando incorpore esto como sistema a sus propios sistemas, va a descubrir que hay personas que van a captar esto con mucha más facilidad y otras que no, pero bueno, así la vida. Y yo creo que en definitiva dentro de algunos años la metodología va a formar parte del cotidiano, digamos, va a formar parte de lo convencional. Va a ser muy difícil también eso, porque es una metodología que obliga desde algún punto de vista a, a- a un proceso intelectual. No es simplemente la incorporación de una herramienta y nada más. Es la incorporación de una nueva forma de producir y desarrollar proyectos desde algún punto de vista. Intelectualmente, el origen y la forma en la que germinan las ideas en la mente de las personas creo que no cambia demasiado. Lo que seguramente sí cambia mucho es la cantidad de información con la que uno se va encontrando en el desarrollo del proceso proyectual. Y esa información en realidad va alimentando nuevas visiones de las cosas, nuevos datos, nuevos conceptos, nuevas precisiones. Esa también es una variable muy significativa. Los proyectos normalmente pasaban históricamente de etapas laxas a etapas de mayor adquisición de precisión a medida que iban evolucionando en el tiempo. Esta herramienta te permite que vos empieces a incorporar datos y conceptos de definiciones con cierto grado de precisión desde el día iniciático en el que empezás a trabajar. Y ese día ya empezás a volcar información adentro de una matriz de desarrollo de información, a donde todo dato nuevo que aparece va alimentando esa base de info desde un punto de vista completamente cualitativo. No necesita ser procesado ese dato a través de otros terceros filtros para recién poder recalificarlo y meterlo dentro de la matriz, que es lo que normalmente pasa dentro de un proyecto desarrollado con una metodología convencional. Los proyectos en una metodología convencional van de lo general a lo particular, porque es muy raro que uno pueda proyectar lo particular desde el primer día que empieza a proyectar. Por ahí sí alguna idea, por ahí sí un dato certero, por ahí sí quiero que esto tenga este revestimiento porque quiero que tenga el revestimiento, pero difícilmente desde ese día sepa uno qué medida tendrán las placas y cuántos metros cuadrados van a consumir y cuál va a ser la mecánica de colocación. El protocolo te permite que vos puedas empezar a acumular esa data ya desde el día cero y que la data esa, el protocolo mismo se ocupa de conceptualizarla como certera y la valida. Entonces, esta mecánica de pensamiento en donde las cosas se van validando a sí mismas a medida que van apareciendo dentro del protocolo, hace que la situación sea, entiendo yo, que infinitamente distinta y mucho más elevada como planteo y como respuesta desde un todo desde el principio. Pero bueno, ya hablé un montón, Héctor. No, bueno, a ver, primero felicitarlos a todos. Gracias, Marcelo, para mí siempre es un honor también escucharte.
y a la BMO estar hablando en nuestro idioma. A mí me emociona mucho, la verdad, porque al principio suenan los nombres, suenan los conceptos y son difíciles de que uno acceda a adoptarlos. Pero bueno, feliz por haber vivido con ellos este tiempo, ver los resultados, admirado por el trabajo que hacen, porque el trabajo de diseño obviamente no tiene nada que ver con Miller, o sea, hacen moles bellísimas, las últimas catedrales de la arquitectura moderna para mí, por lo que significan, por lo grande, por lo que conectan. Y la verdad es que haber tenido estos resultados, hoy Marcelo nos preguntó el objetivo de esta reunión, y creo que lo más importante es que todos sepan que esto se está haciendo, que esto funciona a este nivel y funciona con 2 columnas, y que Aeropuertos es una empresa no solamente increíble, sino que tiene bien claro dónde está yendo. Entonces eso los va a ayudar a definir, de qué lado del proceso y de la implementación ustedes podrían llegar a estar. Así que para mí la mejor forma de que ustedes lo conozcan es de la mano de ellos. Y bueno, gracias a todos por bancarse esta maratón de 2 horas y media. Así que bueno, un gran saludo a todos. Nosotros...